Vamos esta mañana, amados hermanos, a continuar en nuestro estudio de Mateo y el tema a continuación es algunos puntos que encontramos en la Escritura acerca de el evangelismo eficaz. Estamos por entrar a lo que nuestro Señor Jesucristo en esta sección de Mateo nos va a enseñar con referente a ir y predicar el evangelio en el momento en el que sus 12 discípulos van a ir en una misión, digamos, de práctica, porque no es la permanente, no es cuando son llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, ese es otro. Ahorita es como van a ir a tentar el terreno, por así decirlo, si me lo permite, y esa es la sección de lo que vamos a ver el día de hoy. Hemos titulado Evangelismo Eficaz. El mensaje de Mateo es muy claro. Jesús de Nazaret es el Mesías. En los 9 primeros capítulos del Evangelio de Mateo, él se dedica a amasar pruebas que verifican que Jesús es el Mesías. Por lo que podemos decir que los primeros 9 capítulos de Mateo son como las credenciales de Jesús, donde él demuestra que él es quien dice ser. Podemos ver que a través de la genealogía, del nacimiento, el homenaje que recibe de los reyes que vienen de Oriente, la amenaza de Herodes, su predicación, el poder que demuestra, sus palabras, quedan con todo esto afirmado que Él es quien dice la Escritura, quien Él es, el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo. Y un día, predicando en el Sermón del Monte, predicando entre las multitudes, Jesús ve a la gente y es movido a misericordia. El pueblo está literalmente golpeado, mayugado, han sido como quien arranca una rama de un tronco por sus líderes, han sido arrancados, han sido llevados a hacer impuestos sobre ellos un sistema falso, legalista, una religión que niega la verdad de Dios y están dispersos como ovejas que no tienen pastor. Por eso es que Mateo 9, versículo 36, que es la primera escritura que hoy veremos, nos dice lo que Jesús expresa. Jesús en Mateo 9:36 expresa lo siguiente, diciendo: y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús vio la perdición en las personas, en la gente, en la multitud que estaba inmersa en esta situación, que parecen descarriados, que parece ser que han sido sobre ellos puestos cargas que ni siquiera los líderes religiosos de ese momento están llevando a cabo. Jesús es movido a compasión al ver esta perdición y le dice a sus discípulos que mucha es la mies y pocos son los obreros. Y entonces en Mateo 9:38, usted que está ahí, esa no la tenemos en la escritura, pero usted la puede ver ahí. Jesús les dice que oren por los obreros. Y Jesús, para el siguiente capítulo, que es el capítulo 10, que es a donde estamos ahorita estacionados, hemos aprendido que de esos 12 discípulos, a quienes Él les pide que oren por más obreros, los hace la respuesta a esa oración y los convierte de discípulos a apóstoles y les da el poder para servir. Y en esta nueva sección de Mateo, que es a donde vamos a estar estacionados aprendiendo, veremos que estos discípulos por primera vez salen a evangelizar. Y aquí es a donde comienza la enseñanza de esta mañana. Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 8. Dice, a estos 12 envió Jesús. Por supuesto que usted y yo entendemos que estos 12 son los que hemos estado estudiando durante semanas. Simón, Pedro, Andrés, etcétera, etcétera, Santiago, Juan, todos los 12 discípulos. Y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y aquí es donde comienza la enseñanza de lo que es una evangelización eficaz.
Dice aquí Mateo 5 que a estos 12 envió Jesús. Y como les dije, hemos tenido el maravilloso privilegio durante las últimas semanas de estudiar quiénes son estos hombres. Y ahora nos encontramos con que es el momento de enviarlos. Y como les decía al principio, no es un envío final, es un envío a donde ellos irán por un tiempo y regresarán a reportar qué es lo que han visto, qué es lo que ha pasado. Llegará el momento donde serán embestidos por el Espíritu Santo e irán a las naciones y compartirán de este Cristo. Pero en este momento parece ser que el Señor quiere enviarlos como para que ellos se vayan dando cuenta de lo que tendrán que enfrentar, de lo que tendrán que experimentar como una forma de vida. Y ese es el primer trabajo misionero a corto plazo que empezamos a ver. Y lo que veremos es que van a empezar con una perspectiva limitada y comenzará como a ampliarse más y más y más y a desarrollarse más, porque a partir de este momento el libro de Mateo va a cobrar otro sentido y empezaremos a ver cómo se empieza a desplegar hasta el final del capítulo, que por cierto, este capítulo podríamos dividirlo en 3 partes. Para aquellos que anotan, la primera sección de Mateo 10 podríamos decir que es del versículo 5 al 15, a donde viene la declaración de cierto os digo. Esta sección habla sobre la misión de los enviados, en este caso de los apóstoles. Versículos del 5 al 15 va a hablar de la misión, de lo que ellos tienen que hacer. La siguiente sección habla del versículos 16 al 23 de la reacción, lo que ellos verán, lo que sucederá. Y la última sección será del 24 al 42, a donde se verá el costo para los que son enviados, porque tiene un costo, se los he dicho en otras ocasiones. Seguir a Jesucristo tiene un costo, y el costo, amados, es todo. Te cuesta absolutamente todo seguir a Jesucristo. Así que vamos a aprender acerca de la misión, la reacción y el costo de ser un discípulo enviado en el nombre de Jesucristo. Vamos a ver la misión en el versículo 5 al 15. Hoy no nos dará tiempo de verlo todo. Pero entenderemos que si vamos a salir a hacer el trabajo del Señor, es esencial que entendamos estos principios de cómo evangelizar. Un crítico de la iglesia escribió en una revista muy famosa, New Times Magazine en Estados Unidos, y dijo esto acerca de los misioneros. Él escribe y dice: personalmente estoy convencido de que Jesús tenía mucha más clase que muchos de los misioneros que conozco. Desafortunadamente es una tragedia en el cristianismo contemporáneo que las personas que dicen ser cristianas no se comportan como cristianas. ¿Me está escuchando lo que le digo? Y ese crítico de la iglesia escribe y dice: para mí en lo personal creo que Jesús tenía mucha clase, realmente Él era lo que decía ser, pero los que dicen que lo representan dejan mucho que desear. Así que si vamos a ser enviados por Cristo a tocar el mundo con la realidad de Cristo, debemos entender cuidadosamente lo que Él dijo a los que envió. Por eso estudiaremos cómo es que ellos fueron enviados y qué se les dijo. Versículo 5. Van en una misión divina. Esa es la misión. Versículo 5. Estamos en Mateo 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis. Existe esta comisión, fueron enviados, estaban bajo órdenes. Era necesario ante todo en el ministerio reconocer que Dios es el que los envió. Que en primer lugar debes asegurarte que es Dios quien te envía antes de ir. Leía que un predicador le preguntaba a un joven predicador lo siguiente, porque lo veía muy vanidoso, muy orgulloso de sí mismo, y le decía: oye, ¿a ti te enviaron o tú quisiste ir? Y creo que en primer lugar nosotros tenemos que darnos cuenta si es Dios quien nos está enviando. Ahora, no malinterprete, debemos ir y predicar el evangelio. Pero estamos hablando de ir a otra nación, estamos hablando de ir a otro lugar a predicar el evangelio como misionero. Marcos, capítulo 6, versículo 7, dice lo siguiente, y ese es un punto muy interesante. Marcos, capítulo 6, versículo 7,
dice lo siguiente: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Este es un pasaje comparativo que nos dice que Jesús los envió de 2 en 2. Ahora, debe haber una razón por la que los envió de 2 en 2. Digo, tener un compañero en momentos de soledad seguramente es muy bueno, ¿cierto? Te daría el apoyo en los momentos de tentación, estímulo en tiempos de cansancio, de persecución, podría aliviar la carga del trabajo, de la predicación, del sanar a los enfermos. Y era también muy conocido que para hacer validar un testimonio tenía que haber por lo menos 2 o 3 testigos. Así que el Señor los envía de 2 en 2. Están en una misión divina, la cual ellos no pueden rechazar. Pablo escribe a Timoteo y le dice que es un asunto muy serio, que tome en cuenta esto y que trabaje en la obra que Dios le ha dado. Y Pablo también en Corintios, en el capítulo 9, versículo 16, dice algo muy interesante acerca de esto. Estos hombres están recibiendo una misión divina y ellos no pueden rechazarla. Ellos han determinado en su corazón seguir a Cristo y tienen que llevar a cabo esta obra. Primera de Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y luego termina y dice: y ay de mí si no anunciase el evangelio. No puedo desertar. Este es un asunto serio. Es un asunto que Dios me demanda, que yo tengo que hacerlo. En el caso de estos hombres, fue puesta en marcha directamente por Jesús. El Señor se acercó a ellos y les dijo: síganme. Eso está muy claro. No pidieron señales, no dijeron: Señor, demuéstrame si eres tú, entonces que reciba una llamada o que se aparezca esto o que pase aquello. No, ellos recibieron la comisión directamente de Jesús. Con nosotros es un poco más indirecto. Y podrías preguntarte tú, que tal vez estás ahí diciendo: bueno, ¿tendré yo un llamado a las misiones? ¿Seré acaso yo? Bueno, creo que podríamos entender que si tú estás en tu corazón anhelando ir a las misiones y decir y servir al Señor en eso, tal vez podrías considerar 3 puntos importantes. Habrá quien diga: no, yo no siento ir a las misiones, yo no creo que Dios me esté llamando a las misiones. Yo solamente me quiero quedar aquí en mi casa y no quiero hacer más que eso. Pero para aquellos que tienen un deseo fuerte, creo que Dios es el que pone, y ese es el primer punto, ese deseo fuerte en el corazón. Primera de Timoteo 3:1 dice lo siguiente, y creo que esto es de parte de Dios que nace ese deseo. Primera de Timoteo 3:11 dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y creo que las implicaciones en las palabras de Pablo a Timoteo es que lo que los hombres desean para el ministerio es algo que Dios pone en el corazón. Así que si tú estás pensando: podré servir, seré yo, creo que lo primero que nace aquí en tu corazón, si ese deseo está ahí, es porque Dios lo pone. Creo que otra cosa es la confirmación de la iglesia. Usted podrá decir: estoy llamado a predicar, y otros podrán decir: no, yo creo que él no es apto para predicar. Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos de los ancianos. La confirmación de la iglesia. Y otro punto, para aquellos que a lo mejor están anhelando servir al Señor en esta área, es que el ministerio se hace posible por las circunstancias. En otras palabras, Dios abre puertas. Pablo escribe una vez más en Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 8 y 9. Primera de Corintios 16, 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios.
Así que debemos entender una cosa, porque el Señor envió a los 12 discípulos a predicar el Evangelio y ellos salieron, y en este punto de lo que es el texto de Mateo, ellos van a ir y van a experimentar y van a regresar y van a reportar, pero eso a nuestras vidas, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, si en tu corazón hay un deseo fuerte por un obispado, por servir al Señor, ese es el primer punto. El segundo es que la iglesia confirme que tú puedes lograrlo, que puedes hacerlo y que Dios vaya abriendo puertas para ti para que tú lo puedas hacer. Yo sé que no todos somos llamados a hacer lo mismo, pero hay algunos entre nosotros que seguramente Dios quiere tomar y llamarlos a su servicio. Porque yo me pregunto, amados hermanos, digamos que yo me muero mañana. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Se cierra la iglesia? ¿Busca usted otra iglesia? Necesitamos, entiende lo que le estoy diciendo, la iglesia no puede girar en base a un hombre. La iglesia debe girar en base a lo que el Señor dice. Y debe haber pastores y debe haber más gente preparada. Eso es lo que le estoy diciendo. Debe haber gente que esté dispuesta a levantarse y a servir. Debemos tener ancianos y debemos tener gente capacitada y gente que esté inmersa en la palabra y que conozca la palabra y que predique la palabra y que esté dispuesta. Esa es nuestra meta, servir al Señor. Todos los que estamos aquí. No todos somos llamados a predicar, no todos somos llamados a evangelizar en el sentido de ser misioneros como tal, pero sí todos somos llamados a crecer en el Señor, a obedecerle y a reflejar a Cristo. Otra cosa muy interesante de Mateo 10:5 es que aparece esta palabra cuando les dice que les da instrucciones. Usted que tiene su Biblia ahí, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Esta palabra en el original griego es parageio. Creo que la puse ahí, ¿no? Este es griego y todos los básicos. Parageio significa dos cosas básicamente. Transmitir un mensaje a alguien, declarar, anunciar. Y también significa mandar, ordenar, demandar. Pero se puede ocupar en varios contextos. Esta palabra se utiliza en términos militares, a donde se requiere absoluta obediencia. Se utiliza también en términos legales, porque hay algunos papiros, ¿se dice? ¿Así se pronuncia? ¿Sí? Papiros, ¿sí entiende lo que es así? De esos antiguos escritos, a donde se ha descubierto que este parageio se utiliza para convocar a un hombre a la corte. En otras palabras, se le está obligando a presentarse ante la ley y debe obedecer y responder. Entonces, cuando tú y yo leemos ahí en Mateo 10:5 que Jesús les da instrucciones, debemos entender que el significado de este parageio, de estas instrucciones es, en un término militar, obedecer sin preguntar. En el término legal es que tienes que presentarte y obedecer. Otro concepto, se utiliza la palabra para el término, para un concepto ético, de cómo debes tú comportarte, cómo debes tener una moral, una ética. También se utiliza para definir ciertas técnicas, porque se conoce que en la gramática, en la oratoria, hay reglas de composición literaria y es una palabra que define todo esto. Pero también como médico, en el término médico, se utiliza cuando un doctor prescribe algo para alguien que está enfermo y le da instrucciones y le dice, tienes que tomarte esta medicina a tal hora por tanto tiempo. Instrucciones para sanarte. Y en resumen, esta palabra de mandamiento militar es que no te da otra opción más que obedecer, porque tú eres el soldado y él es el comandante. En el término de obligación legal no tienes remedio más que responder, porque vas a ser llevado a la corte y ante el juez. Es una palabra de ética que te dice cómo debes cumplir y cómo debes comportarte. Una palabra técnica que te hace saber que lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer bien. No hay otra manera de hacerlo.
Una palabra de prescripción médica es que si quieres estar bien en tu salud, tú eres el paciente y Él es el médico, y en esto tú tienes que obedecer. Es una palabra que en todas las dimensiones exige una respuesta al hombre. Así que Jesús le dice a sus 12 discípulos, esto es lo que quiero que hagan, y les da una misión. Y en todos los conceptos de la palabra para ello es, debo obedecer, sin chistear, sin preguntar, tengo que seguir las instrucciones, tengo que dar un buen testimonio, tengo que hacer las cosas bien. Eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Así que cuando tú lees la Escritura y tú lees ahí lo que leas, debes obedecerlo. Hijos, honren a sus padres. Esposas, sométanse a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres. Lo que sea que leas, debes obedecerlo. La palabra que estamos estudiando aparece 30 veces en el Nuevo Testamento y da instrucciones claras. Por ejemplo, en Lucas 5:14, Jesús lo usa para instruir al leproso. Lucas 5:14 dice, y Él le mandó. Esta palabra que estamos aprendiendo. Para aquello. Y Jesús, para aquello. No le digas a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Es una instrucción clara y específica. Lucas 8:29 lo usa para mandar un espíritu maligno salir de una persona endemoniada. Lucas 8:29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Lucas 8:56 lo utiliza para instruir a Jairo. Y sus padres estaban atónitos porque Jesús les mandó otra vez esa palabra, que a nadie dijese que lo que le había sucedido. Un capítulo más adelante, Lucas 9:21, lo usa para mandar a sus discípulos. Lucas 9:21, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. ¿Se acuerdan cuando cuando Pedro y Juan andan predicando y los sacerdotes los toman y los azotan y les dicen, no queremos que prediquen ese nombre? ¿Se acuerdan que lo han leído en Hechos? Ahí está otra vez la palabra. Una palabra que denota instrucción, mandamiento, que reclama obediencia. Pablo lo utiliza para instrucciones a Timoteo cuando le habla lo que debe hacer con respecto a las viudas. Se utiliza en muchos lugares y es simplemente una palabra que significa que estamos obligados a responder. Porque Dios lo que quiere, amados, de nuestra vida, escuche lo que le voy a decir, no es un ministerio, escuche lo que le voy a decir, creativo o innovador. Dios lo que demanda de nosotros es obediencia. Dios no anda buscando que nosotros hallemos el hilo negro del evangelismo. Dios no anda buscando que nosotros, vamos a hacer un plan de evangelismo y vamos a traer globos y vamos a traer esto y vamos a traer el otro y vamos a... Escuche, no me lo tome a mal. Pero Dios, si hubiese querido que hubiese globos y ¿cómo se llaman? Fuegos pirotécnicos y payasitos y música y todo eso para evangelizar a la gente, lo hubiese puesto aquí. Todo eso ha salido del corazón y de la mente del hombre. ¿Está mal? No necesariamente. Está mal, creo yo, cuando eso es lo más importante que la palabra. Dios no busca de nosotros una creatividad para evangelizar. Que seamos innovadores. Esto nadie lo ha hecho, vamos a hacerlo nosotros. Dios lo que busca de nosotros es que obedezcamos. El predicador no es el chef. El predicador, amados, es el mesero. El que trae la comida y la sirve. No le quita, no le agrega. Simplemente
la sirve. El chef es el Señor. Somos servidores bajo una comisión divina y estamos obligados a cumplir con esa comisión delante de Dios. Y creo que es lo que el Señor le está diciendo a estos 12 hombres que va a enviar. Todos hemos sido encargados con esto en cierto sentido. Así que el misionero eficaz, el enviado eficaz, el discípulo, se tiene que dar cuenta que está bajo órdenes divinas. No tienes ninguna opción. ¿Has comprometido tu vida a la obediencia, a seguir los principios de la palabra de Dios según lo que te han ordenado? Por eso debemos ir por el mundo haciendo discípulos y bautizándolos y enseñándoles a observar todas las cosas que Él ha mandado. Ese es el tema. El Señor quiere obediencia. Y creo que todos aquellos que queremos servir al Señor debemos entender. Tenemos una comisión divina. Y no solamente tenemos una comisión divina, tenemos que ir y obedecer, pero también tenemos un objetivo central. Y creo que para ser eficientes en el servicio de Dios tenemos que enfocarnos, debe haber un enfoque claro, porque si no, damos como escopetazos. ¿Usted conoce cómo funciona una escopeta? Cuando tú disparas una escopeta, a la hora que salen los balines y a la distancia se dispersan y dan poquitos. Son muchos, pero son poquitos. Versículo 5, otra vez, Mateo 10. Mateo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ahí están las instrucciones. Ahora va a ser clara la instrucción. Por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Ay, de repente puedes decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No se acerquen a los gentiles o a los samaritanos, versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, debo añadir que esta instrucción no es permanente, porque si fuese permanente chocaría con lo que dice el resto de la Escritura. Esa instrucción es dada a ellos para este momento específico a donde les está enviando para que ellos puedan ir, experimentar y regresar y reportar. Después les enviará a los gentiles, pero en este momento Él quiere que vayan solamente con las ovejas perdidas de Israel. Alguien podrá preguntarse, ¿pero qué? ¿Entonces no le importan los gentiles? Sí, sí le importa. Hemos leído en Mateo 8, cuando Jesús baja del Sermón del Monte y entra a la ciudad de Capernaum, ¿se acuerdan que se le acerca el centurión y le dice, mi siervo está enfermo? ¿Se acuerdan? Ese centurión es un centurión romano, es un centurión gentil, no es israelita, y el Señor lo sana al siervo. De hecho, el versículo 11 de Mateo 8 está ahí. Jesús en ese momento les dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y la enseñanza no es que los gentiles o los samaritanos estén descartados, sino que en este momento, cuando Él está enviando a estos 12, les está dando instrucciones claras y les está diciendo, enfóquense en lo que yo les estoy diciendo. El Señor ha dejado muy en claro que llegará a los gentiles. De hecho, en el Antiguo Testamento podemos leerlo en Isaías. Acompáñenme a Isaías 49, versículo 6. Isaías 49, versículo 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Creo que me adelanté, ¿verdad? Muchos apenas lo están encontrando. Desde el Antiguo Testamento hay palabra de Dios para los gentiles. Lo que está diciendo Jesús en este momento a los discípulos es, enfóquense, sigan instrucciones y enfóquense, no se dispersen, sigan las instrucciones claras.
Hay otra escritura en Isaías que puede mostrar que también el Señor desde ese momento está pensando en los gentiles. Isaías 54, ya que lo encontró usted, Isaías 54, 1 al 3. Para que podamos darnos cuenta que Dios tiene en su corazón también a los gentiles. Y dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitantes sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Un momento a donde viene mucha gente. Jesús dijo en Mateo 28, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? No es que los gentiles estén descartados de tajo. Lo que está diciendo Jesús a los 12 es, sigan mis instrucciones y concéntrense en esto. Primero a las ovejas perdidas de Israel. Más adelante, en Mateo 13, nosotros nos vamos a dar cuenta que Jesús comienza a alejarse de Israel y empieza a hablarle a la iglesia, lo que Pablo después va a llamar la plenitud de los gentiles. Porque siempre los gentiles han estado dentro del plan. Aunque parece que cuando tú lees, y esto es bien interesante porque mucha gente que tal vez a la que tú le compartas te pueda decir, ¿y por qué aquí Jesús dijo esto? ¿Y por qué Jesús dijo que no fueran a los gentiles y a los samaritanos? ¿Por qué? Ahora tú aprendes y dices, porque la instrucción era clara, primero vamos a hacer esto, vamos a enfocarnos. No es que los gentiles fueran rechazados, aunque los gentiles eran rechazados y los samaritanos eran odiados por los israelitas, y hay toda una historia detrás de esto, porque tú no podías evitar ser gentil. Digo, nosotros no escogimos nacer mexicanos, ¿cierto? Porque si a mí me hubieran dicho, ¿dónde quieres nacer? Pues allá en Finlandia o en Suecia tal vez, ¿no? Ojo azul, rubio, ¿no? O ya por lo menos unos 2,000 kilómetros al norte, ¿no? A donde cayera, pero más al norte, ¿no? Pero no puedes evitar, digo, somos gentiles, ok, no somos el pueblo de Israel tal vez, ok, no lo somos. Pero ser samaritano era que un israelita se casara con un gentil y de ahí naciera hijos, y los israelitas, salud, los israelitas no querían a los samaritanos, los odiaban. Y Jesús les dice, no vayan con los gentiles y no vayan con los samaritanos. No vayan con los hijos de Israel. Ahora, Jesús no tenía ningún problema con los samaritanos. Si usted recuerda en Juan 4, Jesús habla con la mujer samaritana que dice que ha tenido, no sé si 4, 5, 6 maridos, y con el que está no es el marido. Y a ella, a la mujer samaritana le dice, yo soy el Mesías. A ella le revelan que él es el Mesías. Él no tiene ningún problema con eso. Ahora, una de las razones porque creo que Jesús les dice a los discípulos, no vayas con los gentiles y los samaritanos, es porque los judíos tienen un lugar especial. Son el pueblo escogido de Dios y eran a quienes les había dado el pacto, la promesa, la ley. A ellos primero. De hecho, Juan 4:22, si me acompaña. Juan 4:22. Ese es el momento donde él está hablando con la mujer samaritana. Le dice a ella, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y luego dice algo muy interesante. Porque la salvación viene de los judíos. Eso no significa que la salvación era solo para ellos, significa que a través de ellos iban a ser los emisarios, los testigos. Jerusalén iba a ser el punto de la partida para la evangelización, el lugar donde las naciones vinieron a ver al Mesías. Por eso es que Jesús les dice, vayan primero a ellos. Es más, los que hemos estado estudiando Romanos recordarán que Pablo
cuando él va a predicar el evangelio, siempre llega a la ciudad y ¿qué es lo que hace primero? Busca la sinagoga. Entra a la sinagoga y a los primeros a los que les comparte son a los israelitas. Después les comparte a los gentiles. Pablo es el apóstol de los gentiles. Otra razón por la que creo que no les envía a los gentiles y a los samaritanos es porque precisamente estos 12 tenían ese problema. Eran judíos. ¿Cómo le puedo explicar para que usted me entienda? Usted sabe que, lo digo con todo respeto, nada más es un ejemplo. Usted sabe que los de Córdoba y los de Orizaba siempre han tenido pique. Aquellos que somos de aquí, de esta región. Córdoba y Orizaba siempre ha habido así como que, y hasta se dicen por apodos y cosas así, ¿cierto? Y los que son de allá y que después del puente Metlac ya es Puebla y tantas cosas que se dicen, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Dicen que Orizaba es la última ciudad de Veracruz, que Veracruz no reconoce, y la ciudad que Puebla no quiere. Eso es lo que dicen, ¿no? Y es algo así como que no hay una química. Y entonces los 12 discípulos no pueden ir a los gentiles porque no entienden la cultura, porque no encajan. Difícilmente podrían llegar a los gentiles. Si difícilmente podrían llegar a su propia gente, porque imagínense, estos 12 hombres, que son en la mayoría pescadores, otro es un celote, de esos que andan ahí haciendo alborotos, otro es un expublicano. O sea, esta gente no es bien vista con su propia gente. Imagínense a otros que no son su gente. Entonces Jesús les dice, vayan primero a los hijos de Israel. Tienen un problema porque no pueden ir con su gente con toda la libertad. ¿Por qué? Porque la gente en Israel dice, a ver, momento, ustedes no son fariseos. Los fariseos son los maestros de la ley. Ustedes no son saduceos, o sea, escribas, perdón. Ustedes no son esenios, ustedes no son celotes, o sea, ustedes no pertenecen a un grupo, digamos, religioso que nos pueda enseñar de dónde vienen, de Galilea, y qué de Galilea puede salir bueno. O sea, ustedes no tienen una preparación, no tienen un trasfondo religioso, no los ampara un instituto bíblico avalado por nosotros. Difícilmente los van a aceptar los israelitas, mucho menos los samaritanos cuya cultura no tenía. Por eso tuvo que venir un hombre llamado Pablo, que antes de ser llamado Pablo se llamó Saulo de... ¿Usted sabe qué es eso? ¿Se acuerda de Judas Iscariote, que era de una ciudad? Pablo de Tarso es como decir Paco de Amatlán, por ponerles o René de Orizaba, hablando de Orizaba, ¿no? O Esteban de allá de Tlaco... ¿De dónde? Tlantoyucan, ¿no? Saulo de Tarso es un hombre que ha crecido, es israelita, la Biblia dice que es judío de judíos, enseñado a los pies de Gamaliel, pero creció en una ciudad gentil, conoce la cultura gentil. Por eso Dios lo toma a él, que sabe de los gentiles, y lo envía a los gentiles. Pero estos 12 no pueden ir porque no saben, no conocen, va a haber un choque. Y es más, otra cosa, si van primero a los gentiles y luego van a los judíos van a decir, no, primero fuiste a ellos, ¿no? Como algunos de nosotros que dicen, a mí, sí, yo al último, sí, o no somos todos así. Sí, así es. Entonces ellos tienen que ir primero a los judíos. Otra cosa por la que creo que fueron primeramente a los judíos es porque no se puede hacer todo, ¿cierto? ¿Cuántos pueden reconocer que no podemos hacer todo? No puedes ir a los gentiles y a los judíos. Tienes que, decídete, uno u otro. Y Jesús dice primero a los hijos de Israel, a las ovejas perdidas de la casa. Y eso es Mateo 9:36. ¿Ahí la tienes? Mateo 9:36. Es a los que se refiere cuando dice, y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pasto. Ovejas perdidas, desconectadas del pastor, fuera del redil, vagando.
Vayan a mi pueblo Israel. En una ocasión una mujer se le acerca a Jesús. Acompáñenme a Mateo 15. Una mujer gentil se le acerca a Jesús y le va a pedir algo. Una mujer que no es israelita. Mateo 15, versículos 24 al 28. Dice ahí, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Usted sabe que a los gentiles, los judíos les decían perros. Los israelitas, a los que no eran israelitas, les decían perros. Fuerte. Eran orgullosos y despectivos. Eran soberbios. A la gente que no era de su gente le decían perros, y a la gente que se mezclaba con otra cultura le decían, ustedes son samaritanos. Hay una historia detrás de todo esto de los samaritanos, muy larga y muy extensa y muy interesante, pero no es el momento. Versículo 26, respondiendo, él dijo, 27, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Su enfoque eran los israelitas primero. Jesús es muy claro con su objetivo. Y es que creo que si no se enfoca uno, termina uno donde no quiere uno. Si no tienes bien claro el rumbo que quieres, vas a terminar donde no quieres. Creo que el trabajo misionero eficaz implica un mensaje claro. Mateo 10:7. Mateo 10:7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. No puede ser mucho más simple que eso. Van a ir, llevan una misión y su objetivo es claro a los hijos de Israel y llevan un mensaje muy claro. El reino de los cielos se ha acercado. Fuera de eso, son palabras de más. Nada más con ese mensaje, el reino de los cielos se ha acercado, no acabamos. Es un tema suficientemente grande para cubrir todo lo que Dios quiere. Así que si vamos a abrir la boca, asegurémonos de hablar lo que dice Dios, no lo que tú sientas, no lo que tú creas. ¿Ok? Si vas a predicar el evangelio, predica lo que dice la palabra. ¿Ha escuchado Dios ama al pecador pero odia al pecado? No está en la Biblia. Lo dijo Gandhi. ¿Ha escuchado que Pablo se cayó del caballo? Cuando se le apareció la luz y que se cayó del caballo. No dice que iba en caballo. ¿Ha escuchado que Adán comió la manzana? ¿Sí lo ha escuchado? No dice que era manzana. ¿Entiende lo que le digo? Si vas a predicar el evangelio, asegúrate que sea lo que dice la Escritura. El reino de los cielos se ha acercado, le dijo Jesús. Vayan y prediquen. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es eso? Bueno, tal vez podían predicar lo que han escuchado de Jesús en el Sermón del Monte unos capítulos antes. Y eso nos va a llevar a un punto más interesante que no vamos a poder terminar, pero vamos a comenzarlo. ¿Cómo le puede creer la gente a estos que predican? Pero eso en un segundo. Antes de eso, predicar el reino predicar el reino de Dios, el gobierno y el cielo en la tierra, tiene que ser visto de tres formas.
La conversión, la consagración y la consumación. Lo voy a volver a decir. Cuando tú prediques el evangelio, tú dices, le quiero predicar a mis familiares. ¿Qué les digo? ¿Cómo les predico? ¿Qué les digo? Bueno, después hablar del reino de los cielos ha venido a la tierra. ¿Cómo es eso? La conversión. Todo hombre debe convertirse cuando entra en el reino de los cielos. Nadie puede decir soy cristiano si no se ha convertido. Bueno, puede decir lo que quiera, perdóneme, y se lo digo con respeto. Usted y yo podemos decir lo que querramos, pero si no hay una conversión, si no hay un cambio, si no hay un antes y un después, amado, no has entrado al reino de los cielos. Porque el que entra al reino de los cielos, lo estudiamos en el Sermón del Monte, es aquel mendigo que dice, sin ti no puedo, ayúdame. Es reconocer que no podemos. Hay una conversión, hay una consagración. Te comprometes con el reino de los cielos. Cambias y te comprometes. Ahora mi vida no va a ser igual. Ahora mi vida va a ser basado en las normas de esto. Dice en Romanos, en alguna parte, no lo tengo, pero dice que el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz, alegría y el Espíritu Santo. Y la consumación del reino cuando el Señor regrese. Eso es lo que tenemos que predicar. Claro que eso es muy amplio, pero básicamente son esos tres. Hay que cambiar, hay que vivir conforme dice la Escritura, y viene un tiempo donde el Señor regresará. Amén. Eso es lo que Jesús le enseña, los principios de lo que Él quiere para el hombre, someterse y obedecer. Satanás no es tonto. Satanás no quiere, por ningún motivo, que nadie sepa del Evangelio. Ok, por último, lo que les decía. ¿Cómo cree la gente que escucha a estos 12 que realmente lo que están diciendo es verdad? Es decir, tú vas al médico y el médico dice, doctor, me duele el estómago, fíjese usted que, etcétera, y el doctor le dice, te vas a tomar esto y vas a dejar de comer chile y vas a dejar de comer café, etcétera, etcétera, y te da una receta y te vas a tu casa y dices, pues tengo que obedecer y hacer. ¿Cómo le crees al doctor? ¿Por qué le crees al doctor? Porque el doctor tiene un diploma en su casa, ahí en su consultorio, que dice que fue a la UB, que dice que fue no, qué sé yo, a donde haya estudiado. Y tú dices, por ese diploma que está ahí, es que yo sé que lo que él me está diciendo es verdad, ¿cierto? Digamos que es su credencial, digamos que es su presentación. Cuando tú contratas a alguien para la empresa, tú le pides sus documentos y le dices, ¿tú qué eres? Pues yo soy ingeniero, mecánico. Ok, ¿y dónde estudiaste? Pues en tal lugar, ¿y qué experiencia tienes? Y entonces te checan y dices, no, pues sí, queremos que hagas esto. Pues perfecto, eres el ideal. Pero llegan unos pescadores con un mensaje de uno que dice que es el Mesías y le empieza a decir a la gente, el reino de Dios se ha acercado, y la gente dice, ¿y dónde comprobamos que lo que tú nos dices es verdad? Y entonces viene el maravilloso poder de Dios. Versículo 8. Mateo 10:8. Porque algo que va a seguir a estos hombres es el poder de Dios. Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Estas son las credenciales de los apóstoles. El apóstol en aquel momento se podía parar y decirle a la gente, el reino de los cielos se ha acercado, Dios ha venido y es que lo que quiere de nosotros. Y la gente podía escuchar y decir, bueno, no hay un Nuevo Testamento donde nosotros podamos verificar que lo que tú nos dices es verdad. Alguien hoy en día puede pararse delante de la gente y decir, así dice el Señor. Y usted y yo vamos a ir corriendo a sacar nuestras Biblias y decirle, ¿cómo dice? Échale. ¿Por qué? Porque aquí está. ¿Cierto? Pero en ese momento, ¿cómo? No había. Lo único que había era el respaldo del poder de Dios.
Esas son las credenciales con las que se podía identificar a los apóstoles. Y el sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos, eso ya lo vimos como el Señor Jesús lo hizo. Capítulos 8 y 9 de Mateo. Por eso Pablo, acompáñeme a 2 Corintios 12, usted sabe que Pablo es el apóstol que Dios escoge tiempo después. No es de este grupo, ¿cierto? Es un hombre que Dios lo escoge tiempo más adelante. De hecho, él se describe como el abortivo. Y Pablo dice en 2 Corintios 12, versículos 11 y 12, lo siguiente, bien interesante, y lo vamos a leer en dos versiones para que lo podamos entender un poquito mejor. Versión 1960, dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Misma escritura, palabra de Dios para todos, para que tengamos un poquito más claro. He estado hablando como un tonto, pero ustedes me han obligado a hacerlo. Ustedes son los que deberían hablar bien de mí, aunque yo no sea nada. Tampoco soy en nada inferior a esos superapóstoles. Con las señales, milagros y maravillas que he hecho, les he demostrado pacientemente a ustedes que soy un apóstol. Estos hombres fueron mandados por Dios, investidos con poder. Jesús les dice, vayan, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. Y ellos van y predican el evangelio. Y la gente dice, ¿y cómo te vamos a creer? El poder de Dios está con nosotros. Esas eran sus credenciales. Maravillas, milagros, prodigios, hechos poderosos que decían, Dios es el autor de todo esto. Pablo les dice, ¿cómo saben que soy apóstol? Por esas señales y maravillas que estoy haciendo. Cuando el ciego que Jesús sana va a ser cuestionado por los fariseos y le dicen, ¿quién te sanó? El ciego les dice, ¿cómo? ¿Ustedes no saben quién es él? O sea, yo no sé, pero ustedes no saben, como diciendo, pues, o sea, la demostración de poder es obvio que venía de parte de Dios. Es por eso que hemos platicado en varias ocasiones que los milagros estaban destinados precisamente a eso, a que la gente viera el poder de Dios. Ahora, ¿ustedes creen por un momento que era necesario que estos hombres hicieran sanidades, resucitaran muertos? Imagínense, podrían haber hecho lo que fuera, ¿no? Digo, finalmente, si tenían el poder de Dios, pues podían brincar de un edificio a otro, o desaparecer por un momento, ¿no? Y luego volver a aparecer, ¿no? Digo, podrían haber salido volando a otra ciudad, leído la mente, el Señor me dice. Cosas esas, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué realizan los tipos de milagros que realizan? Porque detrás de eso está el corazón de Dios. Porque el Señor se preocupa por los enfermos. Porque el Señor se preocupa por la gente. Sana a los enfermos, limpia a los leprosos. Para demostrar la compasión y la piedad a las personas necesitadas. Revelar la preocupación de Dios por la gente que sufre, que son pobres. Juan el Bautista manda preguntar a Jesús cuando está encarcelado en Mateo 11, lo vamos a ver después, Mateo 11, versículos 2 al 5. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, Juan el Bautista está en la cárcel y le manda a decir a Jesús, le envía a 2 de sus discípulos, versículo 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oísteis y visteis. Y luego el versículo 5 narra y dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Por qué?
porque esto demuestra el corazón compasivo, misericordioso de Dios, porque no era el milagro en sí, era representar el corazón compasivo de Dios hacia los demás, que la gente se diera cuenta que Dios estaba interesado en ellos. Porque además, te voy a decir una cosa, Dios está interesado en los pobres, en la gente que sufre. El Salmo capítulo 9, versículos 9 y 10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste, a los que te buscaron. En contraste con las personas que son malas, las personas que no aman a los pobres. Amós 5:11. Amós para allá, ¿no? Amós 5:11. Esta también la vamos a leer en dos versiones. De repente me gusta ver dos versiones para que podamos entender un poquito mejor. Reina Valera 1960. Por tanto, puesto que vejáis al pobre, ¿sí estoy bien? Thank you. Y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Es una advertencia. Esta misma escritura en palabra de Dios para todos. Se han aprovechado de los pobres, cobrándoles impuestos injustos. Con su mal proceder han logrado construir casas lujosas, pero ¿qué creen? No podrán vivir en ellas. Han plantado hermosos viñedos, pero no podrán beber de su vino. El Señor está cuidando a los pobres, el Señor tiene cuidado de ellos. Y la gente mala que se ha aprovechado y que abusa y que pisotea a los pobres y que quiere eliminarlos, tiene que tener sabido que Dios cuida de ellos, no se olvida de ellos. El Salmo 140, versículo 12. Ya vamos a acabar, amados. Dice: yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. Salmo 140. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Y es que, seamos sinceros, las personas que quieren servir al Señor deben tener un deseo de servir al Señor obedeciendo su palabra, predicando su palabra e interesándose por lo que Dios le interesa. Y a Dios le interesa a la gente pobre, humilde. Escuche. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? Porque mucha gente dice, pues entonces, si yo tengo 2 o 3 pesos y soy rico, entonces no se interesa en mí. No está hablando de pobreza espiritual, de un quebrantamiento interno, aunque también habla del dinero. Cuidado que el dinero no nos tenga a nosotros. O sea, porque la Biblia habla mucho en contra del rico, pero del rico que es soberbio, que es orgulloso, que centra su seguridad en eso. ¿Se acuerdan del hombre ese que dice, tengo tanto y voy a destruir mis graneros y los voy a edificar más grandes para almacenar más? Y que viene la palabra y dice, tonto, ¿no ves que hoy vienen a pedirte tu alma y de quién será todo lo que has almacenado? Pero es importante entender que la gente que quiere servir al Señor debe hacerlo como Dios quiere, porque los falsos profetas están en la Escritura y el Señor habla de ellos. Marcos 12, ya vamos a acabar, Marcos 12, versículo 38, dice lo siguiente. Marcos 12, versículo 38. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación.
Los falsos profetas, maestros, que no tienen piedad de la gente, que no les importa. Algunos líderes religiosos extorsionan a los pobres. La gente incluso hoy dice que ama al Señor, pero van detrás del dinero y no piensan en las necesidades de la gente. Así que el que quiera representar al Señor debe tener el corazón hacia los enfermos y hacia los pobres. ¿Cuál es la credencial de la gente que sirve al Señor? El testimonio, pero también el poder de Dios, pero también el obedecer. Cuando habla acerca de echar fuera demonios y resucitar muertos, que es un tema que tocaremos todavía más a fondo en la próxima semana, porque es muy interesante, pero esto es para un tiempo de los apóstoles, era para que los apóstoles tuvieran el respaldo de Dios en su poder. Ahora, yo no estoy diciendo que no haya sanidad, sí hay sanidad en el Señor y la hemos experimentado. No sé quién ha experimentado la sanidad del Señor al orar y el Señor te sana. A veces sana el Señor, sí, a veces no sana, también. ¿Por qué? Porque Él así lo decide, porque Él así lo quiere. Yo sí creo, y creo que la Escritura habla acerca de eso, de que podemos orar los unos por los otros y vendrá sanidad. Yo creo en la sanidad de Dios, pero no estoy casado con la idea de que tiene que ser a fuerza, porque lo he vivido en el sentido de que Dios no siempre sana, no porque no pueda, sino porque Él sabe lo que Él hace como Él quiere, con quien Él quiere. Pero creo que estos apóstoles tenían el poder y con ellos era diferente. Con ellos no era de que, pues no se pudo. Con ellos, cuando son investidos por el Espíritu Santo, tienen el poder y el respaldo de Dios. Aunque también hay una parte donde vienen y dicen, oye, le pedí a tus discípulos que echaran fuera el demonio de mi hijo. ¿Se acuerda de esa escritura? Y dice, y no pudieron. Y el Señor se enoja, le dice, hombres de poca fe. ¿Se acuerdan? Pero creo que eso es una demostración del poder de Dios. La marca de los apóstoles, y creo que todo hombre que predica, todo hombre que enseña la palabra, tiene que tener entendido en su corazón que el poder viene de Dios, pero tiene que haber ese fruto. Porque le voy a ser muy sincero, predicar la palabra de Dios los domingos, por ejemplo, que usted escucha, si nada sucede en su vida, si usted no hay un fruto, no hay un cambio en su vida, entonces mi ministerio, o el ministerio que yo estoy llevando a cabo, no tiene ese poder. Pero no es porque la palabra falle, es porque hay algo en mí que está mal. Es porque hay algo que yo no estoy haciendo bien. Tal vez no estoy obedeciendo, tal vez estoy en pecado. ¿Me está escuchando? Pero cuando la palabra es expuesta y la gente empieza a cambiar y la gente empieza a vivir, Dios es glorificado y estás siendo el canal que Dios quiere que seas. En otras palabras, tiene que haber poder detrás de lo que haces. Tuyo, no, en ninguna manera. Es el Señor. Tenemos que ser vasos limpios. De hecho, a los falsos profetas se les distingue de eso. Marcos 7:15. Marcos 7:15 y 16 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego la escritura que casi todo el mundo conoce, por sus frutos los conoceréis. Termino con esto. Jesús les dijo a los religiosos líderes de Israel en aquel entonces, en Mateo 22:29, les dijo lo siguiente. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Los falsos profetas, los falsos maestros, son personas impotentes para cambiar la vida de cualquier persona, incluso hasta la propia. Un verdadero representante de Dios debe manifestar el poder de Dios.
no para levantar muertos físicamente, sino levantar personas espiritualmente muertos al Evangelio de Cristo. Y a través de la palabra liberarlos de ese reino de las tinieblas para el reino de Dios. Y podemos ver los hechos de los apóstoles en los evangelios, en Marcos, Lucas, en el mismo libro de Hechos, de poder tremendo en estos hombres de Dios. El versículo 8, que es en donde estamos, termina diciendo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Eso lo veremos la próxima semana, a donde el Señor nos va a enseñar más acerca de esto. Tema muy interesante, y ver cómo Dios enseña a sus discípulos para ir y cómo es que podemos aprender de esto también. ¿Ok? Ese es el mensaje de esta mañana. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias por este momento que nos permites en tu palabra. Te doy gracias porque al escudriñar tu palabra nos damos cuenta de la riqueza que hay en ella y de la condición de nuestra vida. Señor, te pido con todo mi corazón y con toda humildad que nos permitas ser personas congruentes, personas que al ser expuestos a tu palabra seamos, Señor, cautivados por ella. Líbranos de endurecernos, líbranos, Señor, de la religiosidad, Señor, falsa, de creer una cosa y de hacer otra. Ayúdanos a ser humildes, a ser obedientes, a ser siervos tuyos, a obedecerte con todo nuestro corazón. Líbranos, Señor, de soberbia, líbranos de orgullo, líbranos, Señor, de necedad. Permítenos ser enseñables a tu palabra, a ser humildes, a reconocer la gran necesidad que tenemos de ti. Te pido, Señor amado, que bendigas a mis hermanos en Cristo que escuchan tu palabra y que nos hagas crecer y madurar para la gloria de tu nombre. Trae a nuestra vida, Señor, ese deseo, ese deseo profundo de amarte y de servirte y de obedecerte. Mis hermanos que estén batallando, Señor, que estén, Señor, luchando con situaciones ahí ocultas, confróntalos. Hazles darse cuenta de la necesidad que tienen de ti. No permitas que sigamos, Señor, haciendo cosas que no debemos. No permitas que seamos una iglesia, Señor, que solamente escucha y no hace tu palabra. Ayúdanos a madurar y a crecer. Te lo pedimos en Cristo.